Bien, buenas tardes. Bienvenidos a la charla Andamio Vivo, donde el equipo curatorial del pabellón peruano de la 19ª Bienal de Arquitectura en Venecia nos contará acerca de su propuesta. Contamos hoy como ponentes al equipo curatorial completo, como curador principal a Alex Hudwalker y como co-curadores a Sebastián Sillonis, Gianfranco Morales y José Ignacio Beteta. Alex es arquitecto por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y máster en Diseño Arquitectónico Avanzado por la Universidad de Columbia de Nueva York. Dirige Alex Hudwalker Arquitectos, donde lidera el diseño y desarrollo de proyectos arquitectónicos de distintos programas y formatos. Ha colaborado con arquitectos del medio local y oficinas extranjeras, obteniendo distinciones y premios en concursos arquitectónicos a nivel nacional. Actualmente es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sebastián Sillonis es arquitecto por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Diseño Arquitectónico Avanzado por la Universidad de Columbia en Nueva York. En 2016 recibió el Hexágono de Oro como parte del equipo de Plan Selva. Entre 2017 y 2019 integró el equipo de Bernard Tschumi, donde también colaboró en la docencia de talleres de diseño y seminarios teóricos en el Máster de Arquitectura de Columbia. Actualmente enseña diseño y teoría en la PUC y dirige el estudio Sebastián Sillonis Arquitectura. Gianfranco Morales es arquitecto por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y magíster en arquitectura por la Pontificia Universidad Católica de Chile. A lo largo de su formación ha estudiado en diversas instituciones como la ETSAM de Madrid, la PUC en Lima, la ETSAP en Barcelona, entre otras. Desde el 2018 trabaja de forma independiente con su propio estudio y colaborando con otros arquitectos. Actualmente es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la San Martín de Porres. Y José Ignacio Beteta es historiador y magíster en gestión pública y gerencia pública. Cuenta con más de 18 años de experiencia en liderazgo de equipos e instituciones vinculadas a proyectos de investigación en políticas públicas, desarrollo sostenible, relaciones comunitarias y comunicación social y política. Ha sido director del Instituto Peruano de Acción Empresarial y miembro del comité organizador del CADE 2018 y 2021. Actualmente es presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú y director del Centro de Desarrollo Educativo Integral Conecta. Bienvenidos, les damos la palabra. Hola. Bien, muchas gracias, Romina. Gracias a la Universidad de Lima por permitirnos estar acá y compartirles no solo nuestra experiencia en Venecia, sino además detalles de la investigación que hemos venido realizando durante los últimos 8 meses. Para nosotros es un gran honor estar acá. No sé si podrían apagar las luces un poquito para que... Y después no sé si... ¿Qué? Ya. Bueno, primero creo que es pertinente hablar un poquito sobre cómo nuestra propuesta llega a la Bienal de Venecia. Nuestra propuesta fue escogida en un concurso organizado a nivel nacional por el Patronato Cultural, en el cual participaron cerca de 27 propuestas a nivel nacional. Y digamos que a partir de entonces, hasta la inauguración del pabellón en Venecia, que se dio a inicios de mayo de este año, digamos que se pudo profundizar un poco más en la investigación que ya veníamos teniendo y en las conversaciones, sobre todo que como equipo ya habíamos venido teniendo semanas previas al concurso, a la selección de nuestra propuesta, ¿no? Primero, presentarnos, bueno, ya Romina nos presentó, pero la propuesta curatorial está conformada por 3 arquitectos y un historiador, que es José Ignacio. Desde un inicio creímos súper importante incorporar otras voces, como es el caso de José Ignacio, quien podía, digamos, aportar al proyecto desde una visión social, cultural, etcétera.
y digamos que cada uno pudo aportar desde su expertise. Nosotros somos no solo 4 profesionales, sino además cuatro amigos. Con Sebastián habíamos estado trabajando ya en una serie de proyectos profesionales y académicos, lo mismo con Gianfranco, que también trabajó conmigo en un proyecto digamos, de carácter cultural en el norte, y bueno, José Ignacio, con quien nos digamos, enlaza una gran amistad también desde hace muchos años, ¿no? Y bueno, entonces decidimos juntarnos para elaborar esta propuesta, para presentarnos para la Bienal, ¿no? Carlo Ratti fue el curador principal de la 19ª Bienal de Venecia, ¿no? En donde digamos, nos invita un poco a reflexionar y a puntualmente identificar respuestas, digamos, arquitectónicas y estrategias de adaptabilidad que de alguna manera sean únicas para nuestro contexto local, pero que de cierta manera puedan ofrecer lecciones y aportes para, digamos, a nivel global o para otros lugares del mundo, ¿no? Especialmente ahora que nos enfrentamos a una serie de retos y amenazas, digamos, climáticas, sociales, etcétera, como lo es el calentamiento global o el cambio climático. Entrando ya un poco en la propuesta, nuestra propuesta se sitúa en el lago Titicaca. El lago Titicaca, como sabemos, es el cuerpo de agua navegable más alto del mundo, ubicado a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Podemos decir que el lago Titicaca es un epicentro vivo, ¿no? un laboratorio vivo de arquitecturas y objetos flotantes, donde se levantan sofisticadas estructuras de totora, además estructuras muy radicales, ¿no? La totora, como sabemos, es un material local, un material endémico, orgánico, milenario, ¿no? En este lugar, en el lago Titicaca, 2 comunidades que lo habitan, los suros y los aymaras, han logrado desafiar el tiempo, la naturaleza, los cimientos de la arquitectura a través de 2 grandes prácticas colectivas, sostenibles y de bajo impacto, ¿no? Y que continúan vigentes hasta hoy. La primera es, nosotros le llamamos 2 grandes hazañas, ¿no? La primera gran hazaña es poder o haber sabido transformar este territorio, este ecosistema tan agreste como lo es un lago en un territorio habitable, ¿no? Como ocurre con las islas flotantes de los Suros, que más adelante vamos a profundizar. Y la otra gran hazaña de la que hablamos es la de cruzar el océano, ¿no? Estas travesías transoceánicas, estas expediciones transoceánicas, impulsadas por los artesanos aymaras, que con estas enormes embarcaciones de totora, de cierta manera, reactivan la discusión sobre la capacidad de nuestros pueblos prehispánicos de cruzar mares, de cruzar los océanos para establecer intercambios culturales con otras civilizaciones, ¿no? Esta hipótesis tomó fuerza ya hace algunos años con el etnólogo noruego Thor Heyerdahl, ¿no? Especialmente en el viaje de la Kon-Tiki en el año 47. La Kon-Tiki fue una expedición que partió de Lima a las Polinesias, pero en una balsa de madera, no en una balsa de totora. Bien, creo que acá le cedo la palabra a José Ignacio. Gracias, gracias Alex. Gracias a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, para mí que no soy arquitecto, efectivamente esta etapa, que más de un año de trabajo del equipo, fue de bastante aprendizaje. Creo que, como menciona además también el llamado del curador, de Carlo Ratti, la arquitectura estuvo siempre en el centro, pero no sola, ¿no? Entonces creo que el equipo cumplió un poco esa función de no solamente tener una concepción y un proceso arquitectónico de desarrollo de la idea, sino además acompañarlo de un factor cultural, social, histórico y análisis de la realidad en la que se iba a desarrollar el proyecto. Nosotros además por
por el trabajo que ya teníamos juntos en algunos proyectos, sabíamos que en Puno, la organización en la que trabajo, tenía ya un proyecto con los uros, justamente, ¿no? Entonces, de verdad que todo fue bastante orgánico porque de alguna manera la idea que inicialmente tuvo Alex fue plasmándose en algo que tenía que ver con navegación, con arquitectura, y en sus propios estudios él iba llegando a Puno, ¿no? Entonces, cuando llegó al lago Titicaca, en medio de este análisis, la manera de encontrarnos con los uros fue sumamente natural, con quienes además de haber tenido una relación larga de varios años, tuvimos además varios diálogos y que fueron muy enriquecedores y que sirvieron esencialmente para la preparación de la propuesta. Entonces yo les voy a hablar un poquito justamente del contexto del lago Titicaca. El lago Titicaca debería haber sido poblado hace 4000 años aproximadamente, más o menos, porque cuando son épocas tan largas, digamos, y distancias de tiempo tan largas ya no se puede saber, pero más o menos hace 4000 años. Y un estudio de un investigador en genética, desde el punto de vista genealógico, los uros conservan una huella que podría remontarnos a los primeros pobladores del lago Titicaca. Él analizó casi 300 personas, ¿no? Muestras de ADN y hizo pruebas genéticas en ellos, de una población de más o menos 4000 uros que hoy día existen, y descubrió que hay diferencias y particularidades originarias en los uros que no están en otras poblaciones que han poblado el lago. Entonces, de por sí nomás ya es una población muy interesante por la antigüedad que podría tener. Pero en segundo lugar, como muestra esta sencilla imagen, en el lago Titicaca hay 3 poblaciones, hay 3 culturas, 3 identidades, los aymaras, los quechuas y los uros. De estas 3 comunidades ustedes seguramente saben mucho más de los quechuas, porque finalmente los quechuas luego crecen más, se desarrollan y de ellos nacen los incas, que ya es un desarrollo tardío, bastante tardío de la historia peruana. Los aymaras, que de alguna forma se quedan en el sur del Perú, no se expanden hacia otras regiones de lo que hoy es el Perú. Y los uros, que terminan siendo una población que históricamente fue la tercera, es decir, fue la abandonada del grupo, ¿no? Cuando uno piensa en la palabra uro, Serrón Palomino, que es un lingüista muy conocido y que ha hecho muchos análisis de lenguas, dialectos y idiomáticos en el Perú, descubre o llega a la conclusión de que la palabra uro significa bicho, y que significa bicho, insecto, un tipo de araña, ¿no? Y que cuando llamaban uro a los uros, no eran ellos los que se habían puesto ese nombre, sino se los habían puesto los quechuas. Entonces, ellos recibieron el nombre de los uros, ¿no? Como cuando ustedes ponen algún tipo de chapa, ¿no? O llaman de alguna forma con una jerga a un colectivo o un grupo, bueno, ellos fueron llamados uros. Tuvieron su propio idioma. El idioma uro existió. Se piensa que debe haber sido así, pero es el dato que se tiene, digamos, que en 1950 falleció la última persona que hablaba uro, uruquilla, ¿no? Entonces, hace 75 años murió la última persona que hablaba originalmente el idioma de los uros. Ya no hay nadie que hable uro. Y el aymara, de alguna manera, capitalizó, ¿no? Se quedó con los uros, ¿no? Entonces, es una población muy interesante. Este texto que les vamos a enseñar es un pequeño párrafo de José da Costa, un cronista muy famoso, un padre, que tiene una serie de textos y escritos y que es uno de los que mejor describe a los uros, ¿no? Les voy a leer esta cita que lo tengo por acá para no desnucarme volteándome. Dice así, ¿no? Dice: cría gran copia de un género, está hablando de los uros, cría gran copia de un género de junco que llaman los indios totora, de la cual se sirven para 1000 cosas, porque es comida para puercos y para caballos y para los mismos hombres, y de ella hacen casa y fuego y barco, y cuanto es menester. Tanto hayan los uros en su totora, son estos uros tan brutales que ellos mismos no se tienen por hombres. Cuéntase de ellos que, preguntados qué gente eran, respondieron que ellos no eran hombres, sino uros, como si fuera otro género de animales. Halláronse pueblos enteros de uros que moraban en la laguna en sus balsas de totora trabadas entre sí,
y atadas a algún peñasco. Y acaecíales levarse, irse ahí y mudarse todo un pueblo a otro sitio. Y así, buscando hoy a dónde estaban ayer, no hallarse rastro de ellos ni de su pueblo. Entonces, este párrafo resume bastante bien las dos hazañas de las que les vamos a hablar y de las que hablaba Alex. La hazaña de haber tenido la osadía de habitar islas flotantes, que en este caso el cronista describe como balsas pegadas entre sí, y la hazaña de navegar, ¿no? Y su vínculo con la totora, que fue un elemento que nosotros descubrimos que era esencial y lo vimos con nuestros propios ojos. Entonces, un poco ese es el contexto cultural, histórico del lago Titicaca, de los uros, del cual parte el desarrollo del estudio que seguimos haciendo. Gracias. Gracias también de nuevo. Creo que los cuatro vamos a terminar agradeciendo un poquito o mucho estar acá para poder compartirles nuestra propuesta curatorial. Y ya Alex y José Ignacio han mencionado acerca de las dos principales hazañas. Me gustaría hablarles de la primera. Me gustaría profundizar con ustedes en esta primera hazaña, ¿no? Porque termina siendo para nosotros el detonante importante de la propuesta arquitectónica que llevamos a Venecia, que condensa en buena parte el objeto expuesto y se vuelve símbolo de este epicentro de saberes e inteligencias radicales que llevamos a mostrar a Venecia, ¿no? Entonces, en 1988, en una playa al sur de Lima, se construyó un artefacto extraordinario. No fue solo una embarcación, fue un puente entre épocas, una interrogante navegante, un gesto radical hacia el pasado. La balsa Uru. Su objetivo era cruzar el océano, desde Perú hasta la Polinesia, utilizando únicamente los materiales y técnicas que se presume estuvieron disponibles en tiempos prehispánicos. No era una reconstrucción arqueológica, era un experimento a escala 1 en 1, para ensayar una posibilidad histórica. La Uru estaba hecha enteramente de totora, construida por un grupo de artesanos aymaras liderados por el maestro Paulino Esteban y dirigidos por el expedicionario español Quitín Muñoz. Su objetivo era demostrar que los antiguos habitantes del Perú pudieron haber realizado viajes transoceánicos mucho antes de la llegada europea. El viaje no era solo físico, era también simbólico, poner a prueba una historia posible. En 1947, comentaba Alex, Thor Heyerdahl cruza el Pacífico hasta la Polinesia, el mismo recorrido, en una balsa de madera llamada Contiki. La expedición Uru llevó esta lógica aún más lejos. No solo cruzó el Pacífico, sino lo hizo con una técnica constructiva heredada directamente de las culturas lacustres del lago Titicaca. En total, la balsa pasó 54 días en alta mar. Partió del Callao y llegó a las Islas Marquesas el 22 de agosto de 1988. Y fue recibida por la comunidad de Nuku Hiva con el mismo asombro con el que había partido del Callao. Su llegada no solo demostró la capacidad técnica del equipo, sino que puso en entredicho una narrativa histórica que separa normalmente a las culturas andinas del océano. Pero no queremos hablar solamente de la hazaña marítima, queremos hablar de la arquitectura invisible que la hizo posible. Queremos hablar del andamio. Durante 43 días en la playa del Revés, en Punta Negra, al sur de Lima, un grupo de aproximadamente 30 personas, entre artesanos, ingenieros, carpinteros navales e incluso bañistas espontáneos, se reunieron para construir una balsa de 20 metros de largo, 4 metros de ancho y 10 toneladas de peso. El corazón de esta obra no fue solo la totora ni el conocimiento ancestral que ésta contiene o contenía. Fue la estructura temporal de madera que la sostuvo, un andamio efímero, funcional y preciso. El andamio consistía en una serie de vigas longitudinales que sostenían la estructura principal de la balsa, mientras se colocaban y amarraban estos grandes rollos de totora. Este andamio es clave para nosotros, no solo como componente técnico, sino como dispositivo arquitectónico que habilitó la construcción, permitió el trabajo simultáneo
sobre y debajo del casco, facilitó la comprensión de la totora, el tensado de las sogas, el ensamblaje del cuerpo de la balsa, y una vez finalizada la estructura, el andamio fue desmontado y sus piezas perdidas, ¿no? El espacio que se construyó desapareció. Pero si observamos esta operación con atención, vemos en ella también la lógica de un potencial astillero prehispánico. Un sistema temporal, colectivo y preciso montado para ensamblar grandes embarcaciones en la costa y luego desaparecer sin dejar huellas materiales evidentes. El andamio de la Uru es una imagen poderosa porque contiene algo esencial, la posibilidad de construir algo que no permanece, pero que transforma. Un andamio no es un edificio, pero sin ellos los edificios no podrían existir. En este caso, el andamio no fue un soporte neutro, sino el cimiento físico y cultural de una pregunta incómoda para la historia oficial. Nuevamente esta pregunta, ¿no? ¿Pudieron los antiguos pobladores sudamericanos cruzar el océano? Este tipo de arquitectura constructiva, hecha de postes, cuerdas, cuñas y trabajo manual, no deja rastros arqueológicos contundentes, pero tampoco los dejó la Uru, y sin embargo existió y navegó, y es el resultado de esta hazaña colectiva. En el centro de esta hazaña está Paulino Esteban. Paulino era un hacedor de balsas, como lo llamó el fotógrafo español Eric Fratini, a quien le debemos buena parte de este archivo fotográfico. Nacido en la isla Suriqui, en el lago Titicaca. Paulino no aprendió de libros, sino de su abuelo. Desde los 12 años sabía cortar, secar, amarrar y navegar. A Paulino nunca le gustó el mar, nunca quiso navegarlo, pero construía para que es parte de la tierra, aunque flote sobre el agua. Después de 43 días la balsa fue devuelta al Callao, o fue llevada, perdón, al Callao, donde se le añadieron mástiles, timón, arboladura, vela, etc. Y partió rumbo a las Islas Marquesas, 54 días en alta mar y luego llegó. Pero el andamio no llegó, se quedó en la playa, o mejor dicho, desapareció, porque es así el destino de muchos andamios. Su obra navega, pero su estructura se disuelve. Y sin embargo, el andamio es central para nosotros, no solo como estructura, sino también como símbolo. El andamio de la Uru representa el espacio donde lo improbable se ensambla, donde saberes dispersos se reúnen, y es un lugar en donde lo ancestral y lo contemporáneo se encuentran, aunque sea por unos días. Es parte del espíritu del pabellón. Es curioso también que la Uru y su andamio forman parte de una extraordinaria genealogía de balsas experimentales que cruzaron los océanos alrededor del mundo en el siglo XX, ¿no? Y esto abre, reabre, revisita la hipótesis importante de que quizás en la antigüedad, y esa es una imagen que a nosotros nos gusta mucho pensarla, ¿no? Quizás en la antigüedad existieron muchos andamios similares o muchos astilleros similares en distintas playas del Perú, o incluso más que Perú, llamemos el litoral sudamericano. No eran permanentes, no eran monumentales, pero eran lo suficiente para sostener y construir embarcaciones capaces de cruzar el océano. Bueno, buenas tardes. Nuevamente gracias, ¿sí? Por la invitación y por permitirnos expandir un poquito más de lo que fue esta experiencia y todo el concepto curatorial. Voy a hablar de la segunda hazaña que nos tocó, digamos, ensamblar un poco al concepto curatorial y que llevamos a Venecia. Habla de habitar el lago o la hazaña flotante. En esta imagen vemos al expedicionario Quitín Muñoz, días antes de que empezara todo el trabajo de montaje de este gran andamio y esta gran embarcación en Punta Negra. Él narra todo el periplo que fue llegar a construir esta balsa, y parte de ese viaje fue, digamos, hurgar un poco en lo que podrían ser los orígenes del conocimiento que iba a ensamblar esta embarcación, y el origen de ese conocimiento naturalmente los llevó al lago Titicaca. Además se lo cuenta con muchas digamos, anécdotas. Por ejemplo, esta podría ser tranquilamente una de esas veces en la que él tuvo que tomar un avión directamente desde Madrid hasta Lima y luego viajar a Puno
para evitar que las vacas se comieran algunos de los amarros de totora que iban a servir para ensamblar la balsa. Digamos, cosas que pasan naturalmente y que vamos a ahondar un poquito más porque este componente, digamos, de momentos en los que se hace una isla es importantísimo. El lago Titicaca, naturalmente, era la respuesta al llamado curatorial que nos proponía Ratti con el título de One Place, One Solution. Digamos, eso se va a explicar un poquito más quizá cuando mostremos el pabellón, pero vemos al lago Titicaca no solamente como el lugar, como el territorio, sino también como la fuente de conocimiento que hace posible que estos objetos, tanto las balsas, los astilleros como las islas, sean posibles. Los suros lograron, como decíamos hace un rato, dominar un territorio que es un territorio complicado, difícil para vivir, a primera instancia simplemente inhabitable, y sin embargo fueron capaces de sobreponerse, digamos, a ciertos factores culturales que hicieron que ellos estén en constante movimiento debido a algunas represiones que tenían imperiales, digamos, del momento, y ellos siempre estaban en esta actitud de refugiarse, de salir para protegerse, y el agua se convirtió para ellos en un lugar seguro, digamos. Primero habitando en balsas probablemente, y luego construyendo y sofisticando un poco más su sistema constructivo para llegar a fabricar islas. Este evento, digamos, el de la construcción de las islas, a diferencia de la primera hazaña, es un evento cíclico. En cambio, el evento de la URU fue un evento puntual y único. Esto es importante entenderlo porque estamos hablando de las estructuras efímeras y de la temporalidad en la arquitectura, y este objeto, este experimento, porque siempre es una experiencia distinta, dura aproximadamente entre 25 y 30 años, digamos, una vez que ha llegado a su fase habitable, pero la construcción tiene una serie de procesos y de tiempos que dependen mucho de factores climáticos, de la temporalidad, del estado del agua, mejor dicho, el nivel del agua, de recursos materiales y claramente de un conocimiento técnico que han desarrollado ellos a través de todos los años que tienen ya habitando el lago. Esto es una imagen de justo antes de que el buzo que nos ayudó a mapear un poco, a entender cómo eran las bases de estos objetos, se metiera al lago. Esto es lo que se ve, digamos, en el borde, ¿no? Que son una serie de capas de totora seca, entrelazadas en un sentido y en otro, que forman un gran colchón, sobre el cual van obviamente ya puestas las casas donde habitan. Hay que decirlo, lamentablemente no fue tan buena la experiencia con el buzo, porque esperamos quizá encontrar mucho más de lo que al final encontramos. Obviamente pensábamos sumergirnos y encontrar una gran construcción, pero bueno, fue realmente difícil conseguir una imagen así. Vamos a demostrar alguna por ahí de todas maneras, pero bueno, estas grandes porciones de tierra o de territorio ganado al agua se fabrican mediante un proceso que, como les decía, primero hay una etapa digamos, recolectar las porciones de raíz que van a servir para fundar la isla, que se les llama quilis. Acá lo que estamos viendo, por ejemplo, son estas grandes porciones de tierra que pueden llegar a medir hasta 6 por 10 metros, que los constructores se adentran en los totorales y con unas herramientas de corte hacen una separación en ese sentido vertical, y luego dejan que el viento, las lluvias, la subida del nivel del agua hagan que estas grandes bases, estas grandes raíces se desprendan del fondo del lago
y luego son arrastradas cuando ya digamos, el viento y el agua ha subido y el viento las ha desprendido del fondo y las guían y las llevan hasta el lugar en donde ellos quieren comenzar a montar las islas. Acá se ve luego cómo ellos, cuando ya han ubicado estas grandes porciones de tierra llamadas kili, en el lugar que quieren empezar a habitar, las anclan al suelo con unas estacas, unos grandes palos de eucalipto, para que no se vayan porque naturalmente el viento se las sigue arrastrando. Y luego, donde ya lo han ubicado, empiezan a un trabajo de colocar capa sobre capa de totora seca, hasta que esto ya se convierte en un lugar habitable, ¿no? Y poco a poco, además, la gran base, digamos, el kili, va a ir poco a poco llegando hacia el fondo a medida que se van añadiendo capas y capas de totora. Esta imagen, y dicho sea de paso, todo este proceso fue explicado por Antonio Hayawi, que es el líder, bueno, actualmente su hijo es el líder de la comunidad Uros Titino, y él nos ayudó, digamos, con todo este conocimiento, con todas esas explicaciones. Lo hemos visitado un par de veces, por lo menos, durante el proceso, digamos, de entender y de mapear cómo es todo este sistema constructivo. Y bueno, y ahí vemos cómo más o menos, además, estos bloques de kili se amarran entre sí, ¿no?, a estas estacas, con unas cuerdas que hacen que esto se mantenga compacto, unido, y luego va bajando cada vez más. Esta es una de las pocas imágenes claras que hemos logrado obtener de las profundidades. Creo que si bien no se logró tener una imagen quizá mucho más amplia, mucho más clara, creo que esto habla bastante bien del corazón que tiene esta estructura, que está compuesta, y es que es como un gran cimiento rizomático que está compuesto de barro, que está compuesto de fibras de totora, que está compuesto de cuerdas, de raíces y de burbujas que produce además la descomposición de la misma totora, y que eso también ayuda un poco a la flotabilidad de la isla. Hay una reflexión también que me parece interesante, que es que bajo el agua hay un complejo objeto arquitectónico, de todas maneras, aunque no lo podamos ver completo, un cuerpo estructural que se diseña a ciegas, se ensambla, digamos, desde arriba, y los constructores que están haciendo esto nunca pueden ver el objeto arquitectónico o estructural final. Sin embargo, gracias a toda la información que nos han dado los constructores, el mismo Antonio Hayawi, hemos podido hacer este corte que de alguna manera es como nos imaginamos que finalmente el agua, y que nuevamente nos interpela y nos cuestiona a pensar en la arquitectura temporal, en qué es lo que vemos y lo que no vemos, en las cosas que ayudan a que otros objetos existan. Y claramente una imagen también en planta de lo que sucede en las islas, ¿no? Normalmente las islas las puebla una familia o dos familias. Hay un componente también bien interesante que nos comentaba Antonio en una entrevista, que era que cuando la isla ya está llegando, digamos, a su etapa final de construcción, se hacen eventos comunitarios en donde invitan a gente de otras islas a hacer algunas actividades deportivas. Lo bonito de esto, además de que es un evento comunitario y que ayuda, digamos, a inaugurar la isla y a consolidarla como un nuevo territorio en el lago, es que este momento de juego y de correr y de saltar en la isla es importantísimo para el momento de compactación de la isla también. Entonces, es incorporar el juego colectivo en el sistema constructivo nos pareció también una cuestión muy, muy importante e interesante de destacar. Bien, y así es como llegamos a Venecia. Podemos ir sacando como algunas conclusiones de lo que hemos venido contando, y creo que una de las más importantes tiene que ver con
cómo nuestra propuesta dialoga siempre como en una dualidad, ¿no? Una dualidad no solo que entrelaza o que habla de estas dos grandes hazañas, una hazaña flotante, ¿no? Una hazaña que navega, ¿no? Creo que este dibujo representa muy bien cómo digamos, la pieza central del pabellón se termina por consolidar, ¿no es cierto? Hablamos no de un objeto flotante como lo fue el Uru, sino hablamos de el andamio, de esa estructura temporal que desapareció sin dejar rastro luego de que cumplió su propósito. Y hablamos también de ese andamiaje invertido, ¿no es cierto?, que sucede debajo de las islas de los Suros. Y esa dimensión desconocida, esa dimensión oculta, creo que es algo que nos interesa de cierta manera reflejar en esta propuesta. Pero además, nuestra propuesta también dialoga entre dos lugares, ¿no? Entre dos mundos. Uno que es, por supuesto, el lago Titicaca y la laguna veneciana, ¿no? Dos grandes cuerpos de agua. Creo que la propuesta hace explícitas sus similitudes, sus diferencias, siendo, por supuesto, el lago Titicaca casi 16 veces más grande que la laguna veneciana. Esto es un dibujo, elaboramos también para la muestra, para el catálogo, donde se ven digamos, la diferencia de escala, de tamaño, ¿no? Pero también es bonito pensar en qué es lo que sucede debajo de Venecia y que consideramos amarra y entrelaza súper bien estos dos grandes lugares o estos dos ecosistemas, estos dos mundos, ¿no? Entonces siempre estamos hablando de revelar esa dimensión desconocida. Siempre hablamos de un mundo de arriba y un mundo de abajo. Siempre hablamos de un mundo de arriba que es sostenido, que es soportado y que se hace posible gracias a todo aquello que sucede en esa dimensión inferior, ¿no? La foto de su derecha muestra las fundaciones de Venecia. Venecia es una ciudad enteramente construida sobre este bosque invertido de columnas de madera o palafitos, ¿no? Siempre como pensando o a la par, hablando de esa dualidad de lo que sucede debajo de las islas o de lo que experimentaron los artesanos, los 8 artesanos aymara, en la construcción del Uru debajo de ese gran andamio, ¿no? Y bueno, aquí ya vamos entrando al arsenal, a la sala de armas de Venecia. Es un poco incómodo así estar mirándolos y mirando la pantalla. Pero bueno, acá tenemos el andamio. Creo que algo que es súper importante de mencionar y que consideramos es algo revelador y que surgió, digamos, en nuestra investigación, es que Venecia, el arsenal de Venecia fue un antiguo astillero de grandes embarcaciones venecianas, ¿no? Casi que el arsenal está diseñado siguiendo una ruta de cómo ingresaban las embarcaciones y se le iban colocando poco a poco en cada uno de estos grandes espacios las armaduras o las distintas partes de la embarcación. Entonces, consideramos que era bonito también establecer esas similitudes, ¿no es cierto?, no solo entre dos eventos, sino entre estos dos mundos muy digamos, igualados o con muchas similitudes, ¿no es cierto? Finalmente, esta
este es el pabellón, este es el montaje, ¿no es cierto? La pieza central que define la muestra es este monumental andamio de madera. Es un andamio que no es exactamente igual al andamio construido para la embarcación Uru, es un andamio manipulado. Sin embargo, mantiene una serie de medidas y digamos, cosas que por supuesto era para nosotros importante mantener. Por ejemplo, la escala, la longitud, es un andamio de 20 metros de largo, de 2,20 metros de alto, de 4 metros de ancho. Y por supuesto, el andamio original se manipula y se, de cierta manera, ajusta a la experiencia que debía tener en Venecia, ¿no? Es decir, nosotros apuntábamos a que las personas pasen por debajo, ¿no? Lo puedan recorrer, puedan tener como esa experiencia más sensorial. El andamio, o mejor dicho, la muestra, el pabellón, está conformado por 3 piezas centrales, siendo la pieza, el andamio, la pieza principal que ocupa el espacio y que está girado 15 grados. Esto justamente para poder, digamos, maximizar la experiencia del usuario. Uno llega a través de esta puerta con unas escaleras eléctricas y luego acá tiene un ingreso que da hacia el pabellón de Turquía. Entonces uno, siempre el andamio está como en el sentido o en la dirección digamos, del recorrido, es decir, desde que el espectador llega y se abre un espacio en donde se proyecta un video de una de las hazañas. Al otro lado se proyecta un segundo video de la segunda hazaña, y acá estaba el banner o este gran tótem, digamos, de bienvenida, ¿no? El andamio está conformado por 13 pórticos transversales, ¿no? Separados 1,20 metros cada uno. Creímos que esas medidas eran idóneas para que los espectadores puedan recorrerlo digamos, con facilidad y con fluidez. Algunas secciones que fueron elaboradas también para su construcción. El andamio se estructura además en dos grandes puntales en los extremos que llegan casi hasta los 5 metros. La altura de la sala tiene 5,20 metros. Algunas secciones transversales donde vemos que cada uno de los pórticos tuvo además que ser ajustado a una serie de normativas y reglamentación interna, digamos, de cargas, ¿no? Por un ingeniero. Entonces tuvimos que arriostrarlo, tiene una serie de arriostres en cada pórtico, y nos interesa también, y es bonito para nosotros pensar cómo el andamio va como de esa ficción a la realidad, ¿no? Esas ya son algunas fotografías de la inauguración, algunos dibujos elaborados acá por David. El despiece del pabellón es un ejercicio que tuvimos que hacer para enviar, digamos, la información para su implementación, para su ejecución. Digamos, el proceso del diseño no se puede ver, digamos, desligado de su proceso de armado, ¿no? Todas estas piezas o todo el ensamblaje, además por la dificultad de la distancia, ¿no es cierto? Tenemos, bueno, el pabellón tiene una empresa, digamos, que se encarga de montar todos los años los pabellones, conformados por Claudia y Mateo, con quienes estuvimos, por supuesto, en contacto durante todos estos meses. Algunas fotos adicionales, vemos cómo el andamio siempre está en tensión con la sala, y algunas piezas gráficas que elaboramos. Yo siempre digo que en realidad el proyecto son 2 proyectos, ¿no? Es un proyecto arquitectónico, curatorial, pero también un proyecto gráfico, ¿no? Bueno, el catálogo
lo tienen los que tuvieron la suerte de poder visitarnos en la inauguración. Se imprimió un tiraje bastante limitado. Esperemos que pronto se pueda imprimir algunos más. Gracias. Bueno, muchas gracias Alex, Sebastián, Gianfranco y José Ignacio. Vamos a pasar a unas preguntas del público. Si tienen alguna consulta o comentario pueden levantar la mano para que el equipo les pase los micros, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ante todo me gustó mucho la explicación que dieron, sobre todo cómo empieza todo desde el marco teórico, desde donde lo toman y el tiempo que le han dedicado a ello. Y quisiera saber un poco más sobre cómo específicamente pudieron elegir el pueblo de los Urus y los Aymaras, sabiendo que igual hay un montón más en el Perú y sobre todo esa idea principal, ¿no? De dónde nació ese querer por empezar a explorar esta idea y no otra que tal vez pudieron haber creado. Bueno, primero, inicialmente el tema no empezó desde el lago Titicaca o no empezó desde, digamos, no lo sé, revelar como estos sistemas constructivos flotantes o en totora. En realidad el tema empezó a raíz de un proyecto de carácter cultural que yo estaba desarrollando en el norte en ese momento, principalmente en el megapuerto Chancay. Originalmente los temas que queríamos presentar eran otros, y luego poco a poco nos fuimos como aproximando hacia, digamos, de manera más orgánica o como a partir de una serie de discusiones en el equipo, nos fuimos aproximando como hacia temas de navegación, puntualmente hacia temas de navegación prehispánica. Llegamos a la expedición Uru. Creo que la primera imagen que encontramos fue la primera imagen que mostramos en la presentación, cuando hablamos de la hazaña navegante. Y digamos, yo siempre, o creo que nunca estos temas de investigación tienen como un recorrido lineal, siempre van como, ¿no? como pasando a través como de, no lo sé, distintas situaciones. Uno va conversando, va discutiendo, reflexiona sobre algunas cosas y van cambiando y en el camino se va enriqueciendo, ¿no? Y uno va como agregando ingredientes y como bien decía Sebastián, el detonante fue la expedición Uru, que nos lleva luego a hablar del lago Titicaca y de las islas flotantes de los Uros, ¿no? A partir de los constructores, digamos, aymaras, que se encargan, digamos, del ensamblaje de la embarcación Uru, empezamos como a entrar en esa historia, ¿no? Digamos, siempre decimos que son como esta hazaña flotante, esta hazaña navegante, la expedición Uru y las islas flotantes son como dos historias casi mitológicas, ¿no? que oscilan como entre la realidad y la ficción, ¿no? Pensar en cómo han habitado los sofisticados en Totora es realmente una hazaña sin precedentes, ¿no? Es algo que a nosotros nos fascinaba, y lo mismo con estos viajes transoceánicos en estas grandes embarcaciones de Totora, ¿no? que inician con Thor Heyerdahl en el año 77, con la Tigris, que era una de las primeras imágenes que mostrábamos. Pero eso, yo creo, no sé si respondo a tu pregunta, pero creo que no tuvo como una dirección como tan lineal como uno se esperaría. Fue como atravesando, no sé, como una serie de
fin, Sí. como de distintas situaciones, ¿no? Sí, ahora específicamente por la pregunta de las islas de los Uros, sí es importante porque para empezar teníamos dos variables, ¿no? La primera era el lado peruano y el lado boliviano, ¿no? Porque más o menos el 50% de Uros está en Perú y hay otro 50% en Bolivia, pero en Bolivia no hay tantas, casi no hay, te diría, islas flotantes. O sea, los Uros en Bolivia viven en las orillas, viven en la costa, los que existen en la zona boliviana, digamos, ¿no? Y los que están en la zona peruana sí hay en la costa y hay en islas. Y luego hay dos tipos de islas. Si ustedes han ido a Puno, hay un conjunto de islas bastante cerca, digamos, de Puno, de la costa, a donde van todos los turistas, que son islas y son Uros, pero que ellos se han profesionalizado bastante en ser un sitio turístico, ¿no? Mientras que está muy bien, además, porque de eso trabajan y de eso viven y guardan sus costumbres y son sumamente celosos y cuidadosos de sus tradiciones, pero es como una gran comunidad de islas que están todas pegadas. Nosotros teníamos la posibilidad de ir a esta isla de los Uros Titino, donde estaba Antonio Hayawi, que era el presidente, que era, si no la isla más alejada, me parece era la isla más alejada de la costa. Por lo tanto, yo sí creo que aunque el término pueda ser, digamos, ambiguo, era de las más puras, digamos, en cuanto a la vida que llevaban, ¿no? Hasta hace algunos años, ellos todavía realizaban el trueque. Han tenido que dejar el trueque porque ya tenían que pagar cosas en efectivo, ya tienen yape, ¿no? Pero hasta hace 10 años o algo así, que es un poco más de tiempo que yo los conozco, seguían cazando patos y con los patos que cazaban se iban a la costa y con eso compraban cuerdas, compraban madera y compraban cosas para poder seguir construyendo, ¿no? Entonces creo que esta isla sí tenía una particularidad y era una isla más alejada y por lo tanto un poco más esencial, ¿no? En su forma de vida, ¿no? Sí. Y otra pregunta, quisiera saber cuáles fueron tal vez sus mayores dificultades para realizar este proyecto. No sé si tal vez fue la parte de la investigación o ya al momento de desarrollarlo y trasladar todas estas ideas y conceptos a la Bienal. Gracias por la pregunta. El reto, para seguir la línea que plantean Alex y José Ignacio, el reto de llevar a Venecia o de participar con una propuesta en la Bienal de Venecia es primero empezar a tomar una posición con respecto a qué es lo que queríamos llevar en representación de Perú a una Bienal de Arquitectura, ¿no? Y nos parecía en múltiples conversaciones en el equipo, yo creo que la mayor dificultad fue justamente decantar de estas llamémosle impresiones, ¿no? Que dejan estas hazañas o estos eventos constructivos, arquitectónicos, humanos, culturales, de vida, que dejan en nosotros como arquitectos, como historiadores, como personas, y decantarlos o trasladarlos a un objeto, a una muestra, al diseño de un espacio finalmente, o al diseño de una muestra expositiva, que todavía, por más alejada que pareciera en un momento, que todavía para nosotros hable de arquitectura, ¿no? Yo creo que ese es el espacio donde nosotros siempre estamos como jalando la pita hacia pensar en cómo estas arquitecturas efímeras o estas construcciones efímeras, la construcción de un barco, que uno podría decir que tiene poco de arquitectónico, aunque creemos completamente lo contrario, nos llevan a responder a lo que pedía el curador, el director de la Bienal, ¿no? Ratti, ¿no? Que es cómo las inteligencias naturales, artificiales y colectivas, desde la arquitectura, y en este caso desde un lugar en particular, una arquitectura situada, podían invitarnos a pensar en los retos que tiene la arquitectura por delante. Y por eso es que nosotros terminamos decantando nuestra propuesta, que es lo que fue lo más difícil, en no hablar de las arquitecturas per se, sino de esas estructuras que también son estructuras mentales,
no son solamente estructuras físicas, que son efímeras y primeras, ¿no? Y que preceden a la arquitectura y que luego se desmantelan. Un andamio es también posiblemente una estructura con la que yo sostengo el argumento de un proyecto. Que yo sostengo, no solamente sostengo la fisicalidad de mi edificio, sino también potencialmente sostengo las arquitecturas que quiero plasmar. Y nos parecía que eso, que dónde se sostienen nuestras arquitecturas, era una pregunta muy contemporánea, por más de que está basada en conocimientos ancestrales, que uno podría ver, o uno pudo ver, o puede ver en Venecia la diferencia en una bienal que está plagada de robots y máquinas y computadoras, puede ver dónde está nuestro espacio para lanzar nuestras preguntas hacia adelante, ¿no? ¿Dónde está nuestro espacio de futuro si todavía tenemos esos vacíos hacia el pasado? Y eso fue ese oscilar entre esas discusiones fue lo más difícil. Yo quizá para complementar nada más un poco fue, claro, lo más difícil fue el objeto, claramente, y pensamos también mucho en que queríamos que el objeto, claro, hablase de algo muy primario de la arquitectura, como decíamos los andamios, pero tampoco queríamos que sea un objeto demasiado genérico, porque después podía haber cualquier andamio de cualquier material, etcétera, etcétera. Y creemos que el resultado de lo que ha quedado ahí es que el andamio es como el negativo de otra cosa, ¿no? Tiene los cabezales a los extremos, lo que se podría pensar que es un objeto, ¿no? Que tiene dos puntas, pero no está el objeto. Y el andamio de esa manera, digamos, pierde su carácter genérico y se convierte en un objeto específico. Además, esas cuerdas que están debajo y que están un poco hablando de esta maraña de raíces que están debajo también de las islas, nos ayuda a hacer que este objeto genérico, que podría ser genérico, mejor dicho, tiene mucha alma, digamos, ¿no? Muchas cosas específicas. Y para reforzar también un poquito esta idea de que tienen que ver los barcos con la arquitectura, etcétera, tienen mucho que ver también en el sentido de que, por ejemplo, por dar un ejemplo muy sencillo nada más, la historia de la representación gráfica de la arquitectura toma de la aeronáutica la posibilidad de dibujar en corte, por ejemplo, y el barco es un objeto que nace de corte, de dibujo en corte, y luego los arquitectos nos apropiamos un poco de ese recurso que tienen los ingenieros navales para hacer barcos, incorporamos el corte a nuestra manera de hacer arquitectura. Entonces, hay muchas relaciones que no solamente tienen que ver con estos eventos puntuales, sino que, digamos, siempre hay un ida y vuelta entre estos temas que parecen tangenciales a la arquitectura y que al final no son tan tangenciales. Muchas gracias. Hola, bueno, tenía un comentario pregunta por ahí, pero me parece muy interesante el hecho de agarrar un elemento que al final en la arquitectura o en el elemento final, que era el barco, ¿no? No lo ves, ¿no? Es algo que sucede antes, es algo que quedó en el pasado, digamos, pero que deja, por lo que he entendido, una huella al final en el resultado final, porque es lo que hizo posible el resultado final. Entonces me parece esta discusión o este estudio muy interesante como estudiante de arquitectura y en general al momento de estudiar arquitectura me parece interesante poder ver un poquito más allá, ¿no? Me parece que es algo que no diría que falta, pero que creo que es muy interesante hablar de eso, ¿no? Como que muchas veces hablamos de arquitectura, hablamos de lo que al final resulta, vemos imágenes alucinantes de edificios y todo, pero hay elementos que quedaron en el proceso. ¿Cómo ven ustedes esto relevante para justamente el estudiar arquitectura, ¿no? El tomar en consideración el proceso o los elementos previos a el resultado final, ¿no? Yo creo que, no sé si... creo que tiene que ver mucho con esta cadena de acciones que tiene cualquier construcción de un edificio, ¿no? Creo que últimamente, en los últimos quizá 15 años, se habla y se le pone un poco más de interés a la cadena
desde dónde vienen las cosas que utilizamos para hacer arquitectura hasta qué pasa después cuando se termina de hacer esto, ¿no? Creo que este proyecto, por lo menos, y con esta idea del despiece, del montaje, del desmontaje que tiene la muestra claramente, también nos interpela a pensar en que los procesos no acaban o no son simplemente enfocados en hacer un objeto. Los andamios generalmente hacen ese objeto y hacen 300 más. Entonces, creo que es interesante pensar que esta herramienta de trabajo tiene una vida útil muchísimo más larga, o mejor, no muchísimo más larga, pero sí asiste a muchos otros edificios todavía. Yo creo que pensar en esa cadena, en esa huella también que generan los materiales que usamos en nuestros procesos de diseño y de construcción, es importante incorporarlas a cualquier proceso de diseño de un edificio, ¿no? Creo que hay que estar muy presente en ese aspecto. Y creo también que la Bienal siempre es una oportunidad para plasmar intereses propios o digamos, testear como intereses propios, digamos, por supuesto disciplinares, intereses digamos, dentro de los cuales uno se encuentra explorando, trabajando en la oficina o en su práctica, digamos, su práctica privada, ¿no? Y creo que al final uno cuando está, creo que tiene como mucho del momento en el que uno está, ¿no? Es decir, y qué es lo que uno ve en determinados eventos, en determinados sucesos, ¿no? Nosotros lo que vimos en cuando digamos, hallamos digamos, la existencia de esta expedición, que de hecho no es, después, bueno, conversando con mucha gente mayor que yo, ¿no? Muchos me decían, claro, yo en algún momento vi, ¿no?, esto de la construcción de este barco en Punta Negra, ¿no? Esto fue en el 88, o sea, yo recién tenía 2 años de haber nacido, pero creo que al final el archivo de cierta manera lo inmortaliza, ¿no? Y a lo que iba con que al final la Bienal siempre es un momento en el cual uno encuentra una oportunidad para seguir como testeando, seguir explorando intereses propios, ¿no? Quizás, si es que no hubiésemos estado trabajando en la oficina, proyectos que tenían que ver con cómo las estructuras tocan el suelo, o con la ligereza, o con temas de temporalidad, etcétera, quizás no hubiésemos visto en la expedición Uru, o no nos hubiésemos centrado como en la construcción del evento, en la construcción de este gran andamio, sino quizás como en la embarcación como tal, ¿no? Entonces creo que sí es como interesante como esa relación, ¿no? Claro, uno hoy podría decir, bueno, agarraron el andamio y lo reprodujeron. Bueno, pero digamos, en la elección de tomar o de concentrarse como en un artefacto arquitectónico, en este evento que quizás tenía poco de arquitectura, creo que es donde radica un poco el valor de la propuesta, ¿no? De hecho, de la expedición Uru habían muchísimas fotos, de las pocas fotos que habían o que encontramos en internet o en algunos libros, la mayoría de las fotografías eran de su paso en alta mar y de su llegada a la isla Nukuhiva en la Polinesia. Habían muy pocas fotografías de la construcción de la balsa en Punta Negra, y fue gracias a un contacto que establecimos con Eric Fratini, que fue uno de los 5 tripulantes de la expedición, que de hecho nació en Lima. Él es peruano de nacimiento, pero al poco tiempo se fue a vivir a España, ha vivido toda su vida en España, es un novelista, además súper reconocido. Si no hubiésemos llegado a él, y que fue parte de la investigación posterior a haber ganado el concurso, porque además encontramos un documental de la TV española que no nos quisieron ceder los derechos de reproducción, entonces, y que mostramos en el concurso, por ejemplo, y que creo que fue uno de los grandes aciertos de mostrar ese video, pero cuando dijimos, ok, mostrémoslo en el pabellón, la TV española nos dijo, no se puede.
Y a partir de ahí empezamos como a hacer distintos esfuerzos en tratar de llegar a conseguir material inédito de la expedición, y fue que por estas cosas del destino dimos con Eric Frattini, con Quitín Muñoz, que fue el líder expedicionario. Mucha gente que lo conoció nos dijo, ni se les ocurra llegar por ahí. Además, él está casado con la princesa de Bulgaria, de Bulgaria. Es un personaje casi que, además, anti-exposiciones universales. Si llegan a él, olvídense que les va a ceder las fotos. Entonces llegamos a Eric Frattini, una persona además A1, era el señor que estaba en el video conmigo viendo como todo su archivo. Además había mantenido, él fue el fotógrafo oficial de la expedición en el año 88. Había revelado todas las fotos, las tenía como de primera calidad, se había esforzado en hacer, había invertido mucha energía intelectual además en conservar todo ese archivo. Cuando nosotros llegamos a él nos dijo casi que, creo que ya me extendí la pregunta, pero no importa. Cuando llegamos a él casi que nos dijo, porque es igual interesante hablar de esto, ¿no? Nos dijo por qué les interesa esta expedición, ¿no? Claro, ahí nos pusimos a pensar por qué nos interesa esta expedición. Pero sí nos interesaba muchísimo y, en fin, por todo lo que ya contamos, pero creo que como inmortalizar y sacar como de una computadora o sacar debajo del telón un archivo tan interesante, creo que también ahí como radica un valor, digamos, de investigación, un valor como académico, ¿no? Ni la Marina de Guerra, a pesar de que la embarcación se terminó de construir en el CIMA, que es el astillero de la Marina, ni la Municipalidad de Punta Negra, no existía este archivo que hemos mostrado hoy, ¿no? Todas esas fotografías son fotografías que guardaba Eric Frattini desde el año 88 en algún lugar de su computador. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a los cuatro. Vamos a pasar ahora a unas palabras de cierre por el decano de nuestra facultad, el arquitecto Enrique Bonilla y Tola. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos y bueno, un gusto en principio tenerlos acá en la Universidad de Lima, donde empezó esta aventura en realidad. Hace unos meses, como ustedes saben, ellos fueron ganadores del concurso que se convocó para esta curaduría, ¿no? Y lograron convencer al jurado, cual veo que somos varios que estuvimos en ese jurado, que estamos hoy acá, y seguramente estamos pues muy complacidos de que eso que fue una idea y una propuesta hoy día se haya materializado, ¿no? Tengo la suerte además de haber estado en la inauguración y de ver ya la pieza dentro del conjunto, dentro de lo que es la 19ª muestra de arquitectura de la Bienal de Venecia de este año, y tiene pues este tema sencillo aparentemente, pero difícil de plantear, el tema de la inteligencia, ¿no? La inteligencia artificial que hace unos años nos ha golpeado, creo yo, como cultura en general, y que evidentemente tiene que tener un correlato dentro de la arquitectura, que es el que estamos de alguna manera tratando de desarrollar, no solo nosotros, sino todos, ¿no? Toda la muestra, en realidad, bajo esta convocatoria de Carlo Ratti, planteaba la idea de la inteligencia natural, artificial, colectiva, ¿no? Y creo que en ese sentido el andamio es una pieza importante porque nos cuenta una historia. A mí me ha encantado la conferencia hoy en día porque, claro, uniendo todas estas piezas, entonces ya uno tiene la película completa, ¿no? Esta conferencia que hoy día hemos escuchado me ha parecido sumamente ilustrativa y que nos da a veces los tiempos necesarios que necesitamos para entender algo de la conferencia, y creo que es muy importante que se vayan desarrollando diversas cosas. Seguramente que pronto el andamio, una vez que termine su presencia en Venecia, que imagino que será en noviembre de este año, puede estar también ya en el Perú y podamos visitarlo y dé también lugar a una serie de reflexiones que probablemente no están terminando, sino están empezando. Y eso es lo que me parece importante, ¿no? Recojo un poco parafraseando
¿no? Lo que nos dijeron, ¿no? Pensemos en el pasado para poder proyectarnos hacia el futuro. Nuestra inteligencia contemporánea, nuestra inteligencia moderna, tiene que arrancar primero reconociéndose cómo somos, cómo fuimos, y después decir qué queremos y cómo seremos. Muchísimas gracias por la conferencia y un gusto tenerlos acá en la Universidad de Lima nuevamente. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo y participación. Esperamos contar con ustedes y su presencia en un próximo evento. Buenas noches. Muchas gracias, Romina. Sí, claro. Adelante.